Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la primera semana de clases en línea después de unas buenas vacaciones que tuvieron? ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal volver a ver a su maíz, a sus maestros, a sus compañeros, ahí por Meet, por Zoom, aprender cosas nuevas, cosas diferentes? Espero que estén aprendiendo mucho, que se estén divirtiendo, que obedezcan a sus maestros, que se porten muy bien y hagan todas sus tareas y todo eso. Y espero que haya sido una semana muy exitosa. Y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo y vamos a aprender de otro personaje que obedeció a Dios desde pequeño. Recuerden que estábamos viendo cómo Pablo le recuerda a Timoteo y lo animaba también, pero también le decía que recordaba que Timoteo desde la niñez había sabido guardar las escrituras, había sabido obedecer a Dios. También vimos de David que él confió, aún siendo pequeño y estando su propia familia en su contra, su pueblo, un pueblo enemigo e incluso Goliat, un gigante. David aprendió y David confió en Dios y pudo vencer al gigante, pudo vencer a muchos de sus enemigos y sabía que Dios estaba con él aún desde muy joven. Y hoy vamos a ver de otro personaje que igual desde muy pequeño él obedecía a Dios. Con tan solo 8 años él obedeció a Dios. Y esto nos enseña que aún ustedes desde pequeños pueden obedecer, pueden confiar, pueden guardar las escrituras, que es lo que Dios desea para su vida. Y antes de empezar con este personaje, vamos a orar. Entonces ahí en casita, recuerden, pueden poner sus 10 deditos juntos, sus 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por estos pequeños, gracias por su vida, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido que seas tú el que hable a través de mí, el que seas tú el que hable a la vida de cada uno de estos pequeños para que pueda obedecerte, pueda servirte, Señor, saber que desde pequeños ellos pueden guardar las escrituras, ellos pueden confiar en ti y tú puedes usar sus vidas. Gracias por ellos, gracias por sus familias. Te pido que si alguno de ellos está pasando por una necesidad, tú les suplas, tú le bendigas, les protejas, guardes sus hogares, por favor, y sus vidas. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, chicos, pues el día de hoy vamos a hablar de un personaje que tenía tan solo 8 años cuando se volvió rey. ¿Quién de ustedes tiene 8 años? Me acuerdo de algunos de la iglesia, Dios es amor, que quizá estén cerca de los 8 años, un poco pasaditos, o quizá ya por ahí cerca, que ya tuviesen los 8 años, pero todavía son muy pequeños, todavía son unos niños. Pues resulta que nuestro personaje del día de hoy es Josías y durante muchos años, la tierra de Judá fue gobernada por reyes malvados, reyes que no amaban a Dios, y el templo había quedado en ruinas. Recuerden que después de el rey Salomón vino una separación de los reinos y entraron en varios conflictos y vinieron muchos reyes que no obedecían a Dios. Pues este era el caso, incluso habían abandonado a Dios, habían dejado a Dios a un lado, y el templo donde ellos venían a adorar, donde ellos venían a ofrecer sus sacrificios, a alabar a Dios, estaba completamente descuidado. Quiere decir que pues el pueblo se había olvidado incluso de Dios. Incluso se perdieron los libros de la palabra de Dios, donde Dios había dado varias de sus instrucciones, pues se habían perdido. Y resulta que entonces muere un rey que igual era muy malo, llamado Amón, y su hijo Josías llegó a ser rey en su lugar. Pero saben que Josías tenía solo 8 años de edad cuando se hizo rey, solo 8 años. Pero Josías era diferente a los reyes que habían venido antes de él, porque Josías sí amaba a Dios y también le obedecía. Incluso cuando se hizo un poco más grande, ordenó a sus siervos abrir y reparar el templo, trabajar para mejorar el templo. Y un día el rey Josías envió a uno de sus secretarios al templo de Dios para ver al sacerdote de ese tiempo, que era el sacerdote Hilcías. Entonces Hilcías le contó a este secretario
que él había encontrado algo muy importante en el templo. ¿Ustedes saben qué fue lo que encontró? Sí, encontré el libro de la ley de Dios en la casa del Señor. ¿Se imaginan con qué emoción lo habrá dicho el sacerdote? ¡Ah! Encontré la palabra de Dios, el libro donde Dios nos había dado las instrucciones, donde Dios nos había dado sus mandamientos y todo. Encontré ese libro. Y entonces, pues el secretario inmediatamente, pues se emocionó porque la palabra de Dios ya no estaba perdida. Entonces, llevó el libro al rey Josías y le dijo: mira, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y entonces el secretario leyó el libro en la presencia del rey. ¿Y qué creen que pasó? Cuando Josías escuchó la palabra de Dios, él se dio cuenta que su mismo papá, que sus familiares y los líderes de su país no habían obedecido a Dios y que habían hecho cosas muy, muy malas. También entendió que la nación de Judá merecía la ira, el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque se habían portado muy mal, habían desobedecido sus mandamientos, habían hecho cosas malas, se habían olvidado de Dios, se habían abandonado el templo. Y entonces Josías pues se sintió muy mal, rasgó sus vestidos, lloró, se sintió muy muy mal por darse cuenta de todo lo que habían estado desobedeciendo y escuchando también acerca de su pecado, acerca de lo que decían esos mandamientos que no tenían que hacer, y ellos hicieron todo lo contrario, habían cometido demasiados pecados. Y entonces lo que hizo Josías fue que mandó al sacerdote y a varios de sus sirvientes a preguntar pues qué era lo que Dios quería, qué era, ellos ya se habían dado cuenta que habían hecho mal, pero qué era lo que Dios quería. Y Dios escuchó sus oraciones y habló por medio de sus profetas. Recuerden que antes Dios hablaba a través de los profetas. Ellos escuchaban lo que Dios quería decir al pueblo o a los reyes, y entonces el profeta venía delante del pueblo o delante del rey y le decía que era lo que Dios había dicho. Recuerden que hoy en día todo lo que Dios quiere decirnos es a través de su palabra. Y entonces, lo que vienen los profetas y le dicen al rey Josías es que sí, Dios está muy enojado porque lo habían dejado de adorar para ahora irse detrás de ídolos y para hacer cosas muy malas y desobedecerle. Pero Dios le dijo: porque tú oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he escuchado a ti. Así fue como Dios le dijo a Josías que habría paz en el país durante toda su vida. ¿Te imaginas, pequeño? El rey Josías, aún desde pequeño, él pudo obedecer a Dios. Él supo cómo no hacer las cosas malas que habían hecho sus padres, sus abuelos y sus familiares y los líderes de ese pueblo en ese momento. Él se dio cuenta que era lo que él tenía que hacer. Y algo muy bonito es lo que viene en la última parte que les acabo de decir, que cuando Josías pide un consejo y viene delante de Dios y le dice: ok, Señor, sabemos que hemos hecho mal, porque tu palabra nos dice esto, pero nosotros nos hemos ido detrás de ídolos, te hemos abandonado, hemos dejado tu templo. Y cuando Josías viene y pide un consejo delante de Dios, algo muy bonito que Dios le dice es: porque tú oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he escuchado a ti. Esto nos está hablando del arrepentimiento. Recuerden que cuando nosotros nos arrepentimos es porque si vamos por un mal camino, nosotros decidimos dar la vuelta y ya no regresar por eso, ya no volver a hacer las mismas cosas y ahora dar una vuelta rotunda a eso que venimos haciendo y dejar de hacerlo, ya no hacerlo más y cambiar de dirección. Entonces, esto nos quiere decir que Josías se arrepintió de corazón. Así tú, pequeño, si tú has desobedecido a Dios,
si tú has abandonado, si tú ya no quieres leer la Biblia porque piensas que es aburrida o que no tiene sentido o que pues ya no le haces caso o decides que ya no es importante aprender acerca de la palabra de Dios o escuchar algunas predicaciones o estar en las reuniones o aprender de las clases, o incluso adultos, si tú piensas que todo eso ya no es necesario, ya has dejado a un Dios a un lado, Dios te pide, hoy Dios te está hablando el día de hoy y te dice que te arrepientas. Y si tú te arrepientes de todo corazón, te humillas delante del Señor, confiesas todo aquello que has hecho, Primera de Pedro nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A esto se refería el arrepentimiento del rey Josías, y Dios le dice que lo perdona, Dios le dice que también lo ha escuchado a él y le promete paz durante el resto de su vida. Así también Dios nos escucha a nosotros, pequeños, jóvenes y adultos. Dios está al pendiente de nosotros, Dios nos está escuchando y Él quiere que si nosotros le hemos dejado a un lado, nosotros vengamos delante de Él, nos reconciliemos, le pidamos perdón, nos arrepintamos y Él escuchará nuestro corazón arrepentido también. Y pequeño, yo te animo, recuerda que estos personajes nos recuerdan que aún nosotros desde pequeños podemos ser de gran ejemplo a los demás y podemos obedecer, podemos confiar en Dios y podemos incluso, Josías, él dirigió un pueblo desde muy joven, así también Dios tiene grandes planes para ti desde pequeño, desde muy joven, y lo que tú tienes que hacer es obedecerle, lo que dice su palabra, lee su palabra y ahí Él dice qué es lo que quiere para tu vida. Platica con Dios y al estar en comunión con Él, Él te va a decir qué es lo que quiere para tu vida y de qué manera tú vas a poder servirle aún desde muy pequeño. Y pues ese es mi deseo de todo corazón, que desde pequeños ustedes puedan servir a Dios, obedecerle de todo corazón e incluso ser ejemplo a los demás de lo que Dios quiere para su vida. Y vamos a terminar este tiempo en oración ahí en casita. Si tú tienes alguna petición, recuerda que puedes compartirla con nosotros para que toda la iglesia esté orando por la petición, las necesidades que tú tengas en tu hogar. Y vamos a poner este tiempo y vamos a terminar este tiempo poniendo nuestras dificultades, nuestras necesidades en las manos de Dios y también decirle: Señor, sé que yo he hecho mal, sé que tal vez no he seguido las palabras, lo que dice tu palabra, no he obedecido, me he separado de ti por X o por Y razón, pero el día de hoy vengo delante de ti con el corazón arrepentido, vengo delante de tu presencia a pedirte perdón y el Señor escucha las peticiones de tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por cada uno de los pequeños, de los jóvenes, de los adultos que puede aprender en estas clases. Gracias, Señor, porque día a día tú hablas a nuestras vidas y perdónanos, Padre, primero si es que en algún momento nos hemos alejado de ti, si es que hemos dejado de estudiar tu palabra, si es que hemos dejado de hablar contigo. Perdónanos, Papá Dios, por eso y permite que nuestro corazón pueda volver a ti, podamos volver a estudiar tu palabra, a comunicarnos contigo, a estar obedeciendo y con nuestras vidas viviendo lo que tú quieres. Gracias por cada uno de estos pequeños, ayúdales a hacer luz en sus casas, en sus hogares, ayúdales a seguir creciendo en tu palabra. Gracias también por cada una de las familias que sigue preocupadas por el aprendizaje de sus hijos, de sus nietos, y que día a día puedan enseñarles el valor de tu palabra y lo precioso que es que tú puedas hablarnos a través de ella. Cuídales, Señor, separa con ellos en esta semana, guárdales, por favor, en todo momento. En tu nombre oramos. Amén. Y pues muy bien, chicos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, pórtense muy muy bien, pásensela muy bien y nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye bye.